No, en los años 80 en No Estados subamos el sueldo Unidos, mínimo. es como, claro, en los años 80 es como, no, Las 40 bueno, horas, po. Se iba a Las acabar, 40 se iba a horas. acabar Chile con las 40 horas. no, en Con el el New retiro del Deal, 10%, ¿cachai? la ley de divorcio. Siempre se va a acabar Chile. El aborto. Siempre se va a acabar El aborto. Chile. Siempre se va a acabar Chile con la ley de divorcio, loco. La ley de divorcio. ¿Qué onda? Pero claro, está bien no tener ley de divorcio porque hacíamos el chanchullo de la nulidad. Bienvenidos al podcast Da lo mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos, todo lo demás da lo mismo. Con Esteban y Nicolás en Da lo mismo. Que dan lo mismo. Que dan lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Hoy día vamos a estar hablando de un programa distinto. No es da lo mismo, sino que vamos a estar conmemorando un año desde el estallido social. Es por eso que hoy no da lo mismo. Con ustedes, Nicolás Buena, Esteban Ligeti, quien le habla. Y esta vez vamos a estar hablando con Julieta Encina, egresada de Derecho de la Universidad Católica, con quien estamos preparando un podcast de crianza respetuosa llamado Antes del Colapso. Y con Branislav Marlich, un gran amigo de la infancia, expresidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y quien actualmente está trabajando como consejero en el mismo instituto, defensor de los derechos de los niños y de entre otras pegas privadas. Así que bienvenidos, chiquillos, están debutando acá con nosotros. Aplausos. Defensor de los derechos de los niños. Me imagino como Exacto. un casetín con rombos, man, así. Más o Claro. menos. Ese De estilo. todo. Y con hartos rombos. Harto rombo. Sí, Sí. sí. Oye, Brani, ¿cómo has estado? ¿Cómo... Bien, bien. Encerrado como todo, pero bien. Tenía tantos proyectos el 2020, pero lo he estado haciendo por Zoom. Ya, pero todos de fotografía, o sea, perdón, No, todo bien, todo bien. de abogado. Sí, ¿Sí? no sé, al final yo creo que la carrera jurídica es como una de las más fáciles de adaptarse para el teletrabajo. Claro, Pero es difícil adaptarse, pero todo bien, qué bueno. dentro Oye. de lo que se puede decir del país. ¿Y tú, Juli, cómo has estado? Bien, bien. Apoyando. ¿Cómo? ¿Empollando? Sí. Bueno, nosotros vamos a ser papás por Sí. segunda vez. Sí. Oh, Ya fuimos por felicitaciones. primera vez, ahora segunda vez. Así que viene en Sí, camino estoy aquí. un Esteban chico. Bien. No quiere hacer macho varón masculino como dicen los cubanos. Oye, bueno, el programa de hoy día va a estar centrado en el estallido social que partió el 18 del año pasado, de octubre. ¿Cómo lo han llevado ustedes? ¿Cómo lo tomaron esto? ¿Pensaron que esta cuestión iba a ser temporal? ¿Que iba a durar? Porque también hubo el ex gerente de Metro que dijo, cabros, esto no prendió. Clemente, ¿cómo se llama? Clemente Pérez. Eres. O acuérdense lo de las flores también, pues hubo tantas declaraciones. Claro, Lo de las compren flores que están baratas. Y lo otro, Más temprano. el que se levanta más temprano va a ser el que madruga, será ayudado con una tarifa más baja. Claro, como si la gente no madrugara. Fue una semana de declaraciones, pero pésima. No, lo hicieron. ¿Cómo vivieron esa semana? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo el 18 de octubre, por ejemplo? ¿En qué estaban? Oh. Yo ahí tengo una historia para contarles también. Mira, yo el 18 de octubre, cuando empezó la cagada esta de las manifestaciones y las declaraciones, todo ese como escenario, en el instituto igual nos pusimos alerta, era algo un poquito acuático, sobre todo desde el punto de vista de cómo Carabineros estaba procesando y lidiando con los niños. Básicamente eran niños estudiantes revoltosos del... Tú ya no estabas como Nacional, entre presidente ahí. No, consejero nomás, pero Ya. igual es parte del consejo directivo. Claro. Entonces ahí empezamos igual a salir, empezamos igual a hacer visitas preventivas, estuvimos en la mañana, nos paramos a las 7 de la mañana en Metro Las Rejas, en varios Esto- metros para cachar cómo estaban
la onda. Esto es como el 15, el 16. Esto a raíz de que todo esto empezó con las evasiones en el metro por parte de los secundarios. Entonces, Sí, po. ese era el contexto en el cual estaban actuando. Entonces al final pasaban los cabros, los torniquetes y en algunos lugares era más o menos civilizado, pero en otros corrían los palos, po. Y llegan los carabineros y algunas veces abría y estaban al lado de un cajero, estaba un carabinero prácticamente, o sea, te da la bienvenida al metro. Entonces era una cuestión bien, que se está haciendo un escenario bien complicado, pero uno nunca, nada hacía presagiar lo que iba a pasar. Y el 18 de octubre, en la noche, cuando estaba ya en la embarrada, yo estaba en la tercera comisaría de Santiago, en los calabozos, viendo... No estaba detenido, no estaba detenido. Ah, ya, hay que aclararlo. No Ya estaba estaba detenido. haciendo Brani. No, está... No, sí. No, estoy bien, mi familia está bien, fue un accidente, no tuve la culpa. Estábamos haciendo observación en la tercera comisaría y era como las 9 de la noche. Y ahí empezaron a llegar los carabineros de civil, empezaron a llegar y era como, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Y empecé a escuchar por la radio, ¿no? Acuartelamiento, iban a salir los militares. Y era como, la concha. Era Que como, no fue muy rápido. y estaba sentado ahí conversando con un carabinero, viendo los detenidos, viendo la identificación y todo. Y era como en media hora, toque de queda, se fueron todos. Y era como, ¿qué hago? Me fui caminando a la casa. Igual yo vivo cerca, pero me fui caminando por la Alameda y la cuestión era como fogata, gente, estaban saqueando una universidad. No, si fue estaban las cuestiones de explosivo. odontología afuera. No, fue una cuestión. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al vivir algo así? No, yo creo que nosotros no estábamos preparados. Nosotros que nacimos, digamos, hacia fines de dictadura y que no vivimos, no estábamos muy conscientes en el plebiscito de aquellos años. Entonces, ¿Sabéis que el 2006 igual hubo un estallido fuerte, pero estuvo súper invisibilizado con respecto a los secundarios? Y hubo muchas la revolución cosas. pingüina. La revolución pingüina del 2006, la primera, y luego tuvo un remember como 2 años después, pero el 2006 hubo muchas violaciones a los derechos humanos. De verdad, hubo muchas cosas que no salieron nunca a la luz porque no existía el instituto se creó el año 2006, el 2010, el instituto se creó el año 2010, el 2006 estaban en otras cosas. Oye, mira qué relevante eso, Sí, porque hubo harta manifestación en 2006, incluso nosotros fuimos todos compañeros del Instituto Nacional y nosotros salimos el 2003, seamos honestos. No, 2003. Salimos el 2003. Aquí todos salimos en el 2003. po. Sí, yo soy de la misma generación que usted. Pero hubo hartas manifestaciones también en 2002 y también 2001. Fue como la pre-revolución Sí, pingüina. Sí, venía ¿No hace se rato. acuerdan? No, si Sí. yo la primera vez que me tiraron agua al guanaco fue bajo el gobierno de Ricardo Lago, el 2001 más o menos ahí. Dije, oh, ya, me llegó. Me sentí mal. Pero después Oye. entendí que llegarte agua era parte del oficio, gaje del O oficio. sea, de la mucho de lo que pasó en aquellos años en materia de derechos humanos pudo haber pasado piola. Porque, No, se digamos, pasó piola. ¿Y De hecho, qué el fue 2000 qué fue lo que gatilló la creación del Instituto de Derechos Humanos? buena pregunta. Fueron 3 procesos históricos. Ya. Un proceso histórico tuvo que ver con esta tradición así de los ombudsman, de los suecos, los noruegos, de crear la figura de un defensor del pueblo que estuviera en el Estado, pero que no estuviera ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Entonces habían ombudsman que existían del año La Pera en los países escandinavos, y empezaron a crearse las defensorías del pueblo bajo ese modelo. Entonces es el primer influjo, pero como en los años 70, 80. Y luego hubo otra cosa que gatilla, que es la ONU, que en 1993 le dice a todos los estados: creen instituciones nacionales de derechos humanos. Porque una es petición. muy importante que lo hagan, porque estamos guateando. O sea, nos sirve ratificar tratados internacionales, nos sirve que le digamos al Estado una y otra vez que no tiene que violar los derechos humanos. No, tenemos que hacer algo que sea una institución nacional de derechos humanos. Y la tercera razón para que Chile tuviera un instituto es la Comisión Rettig.
nadie se ha leído la Comisión Rettig, por cierto, pero la Comisión Rettig es algo súper importante porque la Comisión Rettig es la que establece la verdad de los hechos de la dictadura. Y una de las recomendaciones para fortalecer la democracia es crear una Defensoría del Pueblo. Estamos hablando del 91 y recién en el año 2010 se crea el instituto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile es la Defensoría del Pueblo, solamente que tiene otro nombre. Uno se imagina que la Defensoría del Pueblo es como, no sé, una persona, pero la Defensoría del Pueblo de Uruguay son 5 personas, por ejemplo. El instituto son 11. Oye, pero qué heavy, considerando la historia que tiene Chile por la dictadura, digamos, en cuanto a violaciones de los derechos humanos, que el instituto recién se crea en el 2010. O sea, uno pensaría que tiene más tiempo. Pero qué bueno que así sea, porque hoy día sabemos muchas cosas que han ocurrido, que a lo mejor, como tú dices, ocurrieron probablemente en 2006, ocurrieron probablemente en 2002, en todas estas marchas de secundario, y no se hizo nada al respecto. O sea, pasaron completamente piola. Efectivamente, el 2011, por ejemplo, ya existía el instituto, tenía unos cuantos meses de instalación, menos un año y algo. Y en 2011 recién se empezaron a ver algunas prácticas sistemáticas, pero estoy hablando en prácticas sistemáticas en el contexto de reiterada, para ser bien claro, que eran patrones de conducta de algunas fuerzas agentes estatales. Y eso, lo que yo vi el 2011, porque también trabajé un tiempo en el instituto en esa época, lo que vi el 2011 fue lo que el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, el 2016. Lo que pasa es que en octubre, el 18 de octubre del 2019, lo que se vio, en mi opinión muy personal, se vio lo mismo que veíamos desde el año 2011, pero concentrado en 2 semanas. O sea, eso fue. Pero, claro, los militares es algo agregado, porque los militares no salían desde el terremoto. Claro. Pero tú decís, desnudamiento del año 2011. Golpiza en los carros policiales, habían casos de golpiza en los carros policiales. Golpiza, agua, golpes en las comisarías, había. Que amenazaban gente de muerte, lo amenazaban de muerte. Que los tiraban en sitio de heriazo, lo tiraban en los sitios de heriazo. O sea, pero lo que pasa es que el 18 de octubre le agregamos un poquito más de estrés, un poquito más de presión en todo sentido. Claro. La olla a presión aumentó y todo se agravó. Pero no es que haya salido algo nuevo. O sea, las cosas nuevas yo creo que deben haber sido súper pocas. Por ejemplo, la gente asesinada. O sea, eso también es... ¿Qué pasa con...? Habían unos cuerpos de personas que las quemaron supuestamente, o sea, que habían muerto como en un incendio, pero claro. Claro, la fábrica de Kaiser, eso... Y les disparaban y los quemaban después. Eso pasó acá en claro, ahí no está claro, no está muy claro todavía. No está claro. Hay una investigación, hay algunos peritajes que hablan de una persona herida a bala que estaba en un piso superior y que no podía haber llegado ahí. Claro. Pero eso no está muy aclarado todavía. No me podría aventurar de que hay algo más. Pero el problema que tenemos en el 18 de octubre en general es que van a haber muchas cosas que van a quedar en la mitología, porque no van a ser ni probadas ni descartadas. Claro. Y eso es parte de un proceso, de un quiebre muy fuerte. Entonces nunca vamos a saber realmente todas las violaciones de derechos humanos, que lo más probable es que hayan más, y nunca vamos a tener a todos los condenados porque el sistema penal funciona con otra lógica. Claro. Entonces vamos a tener del 100% de casos de violaciones de derechos humanos, yo me imagino que vamos a tener un 50% denunciado. Del 50% denunciado vamos a tener un 30% querellado. Del 30% querellado yo me imagino que vamos a tener el 1% formalizado, que ya es el inicio de juicio, y de los formalizados vamos a tener el 0,1 condenado. O sea, de hecho, las últimas cifras eran como, no sé, 2.000, 2.500 querellas y no sé cuántos formalizados, menos de 10, una cosa así. Sí, porque tenéis barreras institucionales, tenéis pactos de silencio entre unidades policiales, tenéis una sobrecarga del Ministerio Público, no podéis generar pruebas, porque si tú estás en un caso hipotético, le están pegando a un detenido en un carro policial y todos son de la misma institución, no tenéis cómo probarlo, a menos que uno delate, y no hay incentivo del delatamiento, entonces, de la delación. Entonces al final hay cosas que son bien perversas en cuanto a la justicia penal. Por eso la reparación
y aquí no estoy mezclando cosas, pero solamente va a decirlo, la reparación de las víctimas no tiene que depender de la investigación penal, nunca. Claro. Nunca. La reparación de las víctimas tiene que atender a que si la víctima plausiblemente fue vulnerado en sus derechos, o sea, claramente si lo detuvieron y después apareció en la posta con un brazo quebrado, o sea, es bastante obvio lo que pasó, o a lo menos plausible lo que le haya pasado. Entonces se tiene que reparar sin saber o sin tener claro quién es el condenado, porque probablemente nunca lo vamos a saber. Entonces esa es una lógica bien perversa. Así que lo bueno... Nuestra hija, antes del colapso. Sí. Antes del colapso, antes del colapso. Un teaser del otro podcast. Cuidado. O sea, lo que encuentro más lamentable es lo real que es la sistematización de esta violencia, que no ha parado desde nunca. O sea, se pensó en algún momento que tal vez las cosas habían mejorado con los informes de derechos humanos, etcétera, después de la dictadura, pero al final nos dimos cuenta que en el fondo, en las instituciones mismas de las fuerzas de orden, nada había cambiado. Por ejemplo, los casos de violencia sexual respecto de los detenidos y todo eso eran muy altos. Entonces, encuentro que lo más lamentable de esto es que quienes están a cargo de estas instituciones están como una especie de negación. Claro, ya, lo que pasa ahí es eso mismo. O sea, cuando llegamos a la democracia en 1990, formalmente después de que Pinochet entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin, hay varios cambios. La Comisión Rettig fue un cambio bien revolucionario en cuanto a la cultura, en cuanto a la línea que había que tirar. Y se reformaron muchas cosas. Después del 2005 se cambió la Constitución, pero hay algo que no se reformó, que eran las instituciones castrenses en el sentido de su doctrina. Claro, o sea, exactamente. No es la regulación, porque ¿sabéis qué? Los abogados piensan que todo se arregla con las leyes, pero entre más me meto en los temas de derechos humanos, menos uno tiene que recurrir a la ley, uno casi tiene que llegar al sentido común. Claro, tiene que ser una cuestión como valórica de la institución. Claro, entonces que tengan 1 hora de clase a la semana de derechos humanos, que tengan 20 horas de clase de derechos humanos, no sirve de nada. Y ahí tengo una duda, esas clases de derechos humanos, ¿quién las dicta hoy día? Porque la institución es bien cerrada en ese aspecto, ¿verdad? ¿Las dictan los propios carabineros? Es decir, ¿o tienen gente externa que le está dando clases, por ejemplo, de derechos humanos? Eso es súper bueno, porque, a ver, Carabineros sí ha avanzado, o sea, tampoco podemos decir que Carabineros de Chile el año 2020 es el mismo de 1990, nada que ver, es a otro nivel, o sea, a otro nivel. Ahora, que se necesita mejorar, todavía falta mucho, pero Carabineros ha hecho varios planes pilotos en materia de derechos humanos que han sido súper efectivos. El problema es que han sido pilotos y no han seguido, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta lógica? Que Carabineros puedo escuchar? tiene que avanzar muchas cosas. Ahora, el año 2011, esta pregunta que hiciste salió en un grupo de activistas que estábamos ahí moviendo en el año 2011, y después hicimos una ONG Corporación Fundamental. ¿Qué se llama tu ONG? Sí. Mandamos un saludo a los chiquillos de ONG. Entonces ahí nosotros hicimos la misma pregunta y pedimos por acceso a la información pública todos los currículum de los funcionarios que hacían derechos humanos en la Escuela de Carabineros. Y nos encontramos con la sorpresa que la mayoría eran carabineros en retiro. Entonces el problema era que teníamos una educación endogámica. Claro, y súper sesgada, me imagino. Totalmente endogámica. Entonces al final la doctrina se repetía y se iba reforzando y no había un aprendizaje. No había aprendizaje porque en realidad lo hacemos bien, la doctrina bien y... No, y es súper necesario que interactúen con la sociedad civil también, pues sí. Claro. Tiene que haber un feedback entre la sociedad civil y Carabineros. No, pero ahora sí hay más influjo, pero estamos hablando del año 2011. A ver, un carabinero tiene una formación de oficial de 4 años. Un carabinero suboficial tiene una formación más o menos de 2 años. Pero los carabineros que se formaron el año 2003, por ejemplo, ya están formados bajo una lógica del año
sea, de la lógica anterior, y ahora debería estar en cargo de jefatura, teniente coronel, coronel. Claro. Entonces, si nosotros queremos ver cambio, vamos a tener que reformar la malla ahora, cambiar la lógica ahora, y en 20 años más quizás vamos a tener un cambio significativo. El problema es que nadie quiere empezar. Y aparte hay muchos carabineros que no se preparan nada, o sea, en pocos meses ya están en las calles. Y no, pues ahí hay que hacer una distinción súper fuerte. Yo creo que el carabinero, de verdad que también es parte de personas que están siendo vulneradas en muchos sentidos. Claro. Sí. Quizás no Claro. es materia, quizás claro, no se tienen que comparar la violación de derechos humanos con propiamente tal con lo que ellos viven, pero nosotros en el instituto, cuando yo era director, recibimos denuncias y salió en la tele, así que no es ninguna infidencia, de carabineras que no podían dar lactancia. O sea, ellos parecen Sí, que están sí. fuera del estado jurídico. Sí. Parece que Sí, lo ser vimos. madre carabinera no es lo mismo que ser una madre en otro sentido. Entonces, No, terrible. o sea, Sí. y los turnos, o sea, Sí. cuando tomáis un procedimiento no te podéis ir a la casa hasta soltarlo, entonces no les pagan hora extra. No tienen derecho a sindicalización. Claro. O sea, ser un carabinero adentro de carabineros, ser un suboficial, es bastante duro. Sí. Ahora, nada justifica que salgan a pelear como personas poco preparadas, pero uno entiende que la situación de estrés, cansancio, presión, sobre todo presión, hay muchos suicidios también. Entonces, la situación de presión, Claro. tú te das cuenta, pucha, No parece tiene nada de que- apoyo tampoco en ese aspecto. Es como dos psicólogos para todo carabinero, una cosa No, así. sí, al final lo que uno tiene que pensar, y sin justificarlo, es que ellos también son parte de la victimología, o sea, Claro. del ecosistema También son abusados. en el fondo. también son abusados Hay un problema y aprenden a estructural. abusar. Claro, aprenden a Eso, abusar. a eso iba al final a lo que dice Esteban, porque hoy día se está proponiendo una reforma a carabineros, pero hay gente y hay voces que están clamando hacer como de nuevo carabineros, o sea, hacer una refundar nueva, refundar la policía y hacer algo que no sea carabinero. Yo no sé qué tan factible sea hacer algo así. Entonces, pero hay gente que lo está proponiendo hoy día por todo este tema estructural del que habla Esteban. O sea, el problema, si podemos decir, el problema de carabineros no está en carabineros propiamente, están los carabineros, sino que están en algunos enclaves, en algunas lógicas que están ahí contaminando y envenenando. El tema de la corrupción, o sea, del fraude, básicamente Claro. es porque nunca nadie pensó que un carabinero podía ser corrupto y nunca nadie pensó que carabinero no podía manejarse autónomamente. Entonces eran los mismos que se manejaban a ellos mismos sin control de Claro. nadie. Porque el Estado mucho tiempo miró para el lado, porque carabinero, a ver, veamos algo súper práctico. Uno nunca toca una institución que tiene más del 80% de aprobación. Y Carabineros hasta el año 2011 Es que eso nunca se le pudo tocar. eso Y hablamos con el eso- poli. Claro. Y ahora después que ahora Era la Carabineros... institución con mayor credibilidad en Chile, ¿no? Por Sí, mucho tiempo. Y es lógico, porque el carabinero fuera de la ciudad es parte de la comunidad y contribuye, es positivo en la comunidad. O sea, al final pasan dos cosas. Uno siempre dice que la puerta del Estado es la municipalidad, pero en realidad la puerta del Estado es carabinero. Podría no haber una municipalidad, pero va a haber un retén. Entonces Sí. carabinero es el que atiende parto, el que va a la casa, Entonces al final la posición de carabinero es muy alta y además las funciones de carabineros son tan grandes que en cualquier tema de políticas públicas tienes que sentar a un carabinero para que dé su opinión, porque hacen de todo. Entonces al final es una institución muy grande, con mucha gente muy valiosa, pero con algunas cosas que hacen que estructuralmente nos vayamos para el otro lado, po. Falta de control. Yo creo que siguen una lógica que es un problema, a mi parecer, en Chile, que es la falta como de accountability en general de Eso todas es. las instituciones del Estado. Como de Eso, responder por sí. sus propios actos. Y la accountability llegó recién para la ley de transparencia, Imagínate. como concepto, después del año 2005. El año 2005 recién tenemos el principio de probidad en la Constitución, antes era como legal. Entonces al final, desde el año 2005 podríamos hablar que Chile se empezó a poner como de verdad en materia de probidad. Y empezaron a salir hartos escándalos de corrupción.
Claro. Entonces hay dos miradas, o decimos, pucha, Chile es tan corrupto, pero por otro lado dije, qué bueno que Chile pilla a la gente. Po. Claro, Claro. que se En esa visibiliza. Nos estamos dando cuenta de cómo era. Claro, en esa nos tenemos que parar. Po. Entonces ahí, de verdad que la contabilidad y la rendición de cuentas es algo que recién tenemos como ahora. Ahora, si miramos para el lado y un poquito más para arriba, estamos súper bien. Sí, Pero claramente. todavía no estamos tan bien como Uruguay, porque Uruguay es casi una ciudad-estado, Sí. entonces todos son muy buena onda, Claro, y más fácil. cariñosos, pero Uruguay está a otro nivel. Pero Uruguay, después de Costa Rica, quizá Chile. O sea, estamos Pero muy mira, bien. Uruguay, y quizá entonces no es coincidencia, voy a ligarlo un poco con el tema COVID, pero hoy día Uruguay es el país de Latinoamérica que mejor ha respondido frente a la pandemia. Quizás porque hay una relación entre ciudadanía y autoridades de confianza que hace que esto funcione mejor. Pero tú mencionáis, a lo mejor yo no creo que sea una coincidencia. Oye, las otras preguntas te las quiero hacer cuando toquemos el tema constitucional, porque tenía un montón de preguntas que ya un poco las vimos. Pero igual para preguntarle un poco a la Julia y a Esteban también qué estaban haciendo para el 18 de octubre, en qué estaban. Que era la pregunta inicial. Exactamente, no me acuerdo así como qué estaba haciendo. Me acuerdo que estaba acá en la casa y mi primera sensación fue como, ya, finalmente sucedió. Como Claro. que yo vengo de una familia que está súper dividida entre derecha e izquierda, pero todos coincidían en que cómo la gente en este país seguía aguantando tanto. Y era el típico comentario de, miren a los argentinos que se van a alegar por todo aquí, nos hacen de Siempre todo y no la hacemos comparación. nada. Sí, Y cuando vi todo lo que estaba pasando, dije, ya, finalmente sucedió. La gente ya llegó al límite. Explotó. Claro, esa fue como mi sensación. Siempre está la comparación como con el alumno al que le hacen bullying y que aguanta hasta que de repente no puede más y es como, Llega y un día explota. con una metralleta y lo mata. Claro, y deja la La- cagada, porque Claro. no fue una explosión controlada, fue como una cuestión por algo, el nombre del estallido. ¿Ustedes pensaron en ese momento, llegaron a la conclusión que estaban viviendo algo histórico Sí, ese día? sí. Yo sí lo pensé. Y sí lo pensé, y además que, claro, al tiro aparecieron las voces condenando toda la violencia y todo. Yo también encuentro La que la forma. violencia no es la forma, pero pienso que no había otra forma. O sea, la presión que se le metió a la gente promedio en esas últimas 2 semanas, de tanta soberbia, tanto Sí. desconocimiento de la Desconex- realidad, La desconexión. que era como, ¿qué más esperaban? Claro, y ahí la gente se empezaba a dar cuenta, oye, pero estos tipos realmente no saben lo que vive una persona el día a día. Claro. ¿Está bien? Yo el golpe lo acusé recién ya cuando vi que al otro día, el 19 de octubre, me llamó la atención de que ese día al tiro toque queda. Yo dije, algo está pasando acá, me llamó mucho la atención de que por un día de manifestación fuerte, que fue cuando pasó el salto en el torniquete, al otro día ya estén con toque de queda. Yo dije, ¿qué está pasando? De hecho, ese día estaba con el Nico y otro amigo más, el Queque, del primer capítulo de Da Lo Mismo, que se llama Daniel. Él es luchador de lucha libre, valga la redundancia. Estábamos en su cumpleaños. Estamos en su celebrando cumpleaños y salimos a hacer un cacerolazo antes del toque de queda, po. Todo Había antes. cacerolazo. Y me llamó mucho la atención de que el Zorrillo al toque, así como a la gente que estaba con la olla, ¿cachai? Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué tantos carabineros en las calles? ¿Cachai? Me llamó la atención cómo fue tan rápida la respuesta de lo que pasó, ¿cachai? Eso me dejó fue como que me cambió la vida de un minuto a otro, me cambió mi forma mi estilo de vida también. Yo justo hace un tiempo atrás, como hace 3 meses, había empezado a hacer un poquito más de ejercicio, me acostaba más temprano, sabes que me costaba dormir en la noche, me acostaba más tarde, como que me desordenó psicológicamente mucho. Yo no sé en qué estaban ustedes en ese minuto. Es que los días después del estallido, igual nosotros no entendíamos qué pasaba. O sea, realmente era como, estaba hablando del instituto y nuestro entorno. Realmente yo no cachaba qué cresta pasaba. Y de repente los militares, y más militares, y estaciones, y el toque de queda. Y empezamos ahí a recibir cuestiones. Y ahí uno también empieza con cosas bien
bien locas, así. Por ejemplo, uno empieza a perder la noción de los días. Yo no sabía qué día era. Sí. Entonces finalmente terminamos trabajando o sesionando en el consejo el día domingo en la mañana, porque no sabíamos qué día era por la presión. Otro que empezáis a tener como, te entra como un cuadro psicológico como de obsesión, y empezáis así como hay una película de Nicolas Cage que era un conductor de ambulancia, al final empezáis así como, si tú dormís un minuto o tú dormís 10 minutos, probablemente hay una violación de derechos humanos que tú pudiste prevenir. O sea, ese nivel de desesperación también nos llega a nosotros y también le llegó a muchos funcionarios. Hay funcionarios que pasaban, no sé, por 3 días ahí. Oye, fuerte. Porque al final es tanta la presión, es tanto el descontrol y no teníamos mecanismos de denuncia. Entonces te mandan el WhatsApp, llega a la gente, era como... Y el instituto tiene 180 personas en todo Chile. Y en Santiago son 40 y las regiones son 3. O sea, imagínate el nivel de cagada interna también de todos. Todos colapsamos, pero salimos adelante a costo de verdad. En mi caso, a costo de repercusiones emocionales bien fuertes. ¿Sí? No fue algo para nosotros, no fue algo bonito. O sea, lo que a mí yo tengo todos mis salvoconductos los tengo guardados. Dije, bueno, los voy a guardar como algo histórico. Oye, Brani, no es difícil. ¿Qué pasa con ustedes? Me imagino que a ustedes les debe llegar también cierta información de que no tienen que ser responsables también para poder compartirla, y debe haber información que quedó guardada para ustedes nomás. Me imagino yo. ¿Fue el caso de usted? ¿Del Instituto de Derechos Humanos? No, ¿sabes qué? No. Toda la información verosímil que tenía algún grado de plausibilidad fue puesta a disposición de la justicia o fue informada a la ciudadanía. O sea, en eso lo que faltó, lo que creo que realmente faltó es más denuncias. Yo creo que se recibieron más de 5.000, 6.000 denuncias, hay como 5.000, 4.000 querellas. La cosa es que se faltó más denuncia porque siempre quedó la idea de que el instituto o cualquier organización pública, por ser parte del Estado, estaba en complicidad con alguien más. Entonces, hay mucha desconfianza en la denuncia. Y también pasaron dos cosas. Yo sé que nos queda un poquito de tiempo, pero pasaron dos cosas súper difíciles. Lo primero es esta desconfianza en el sistema judicial. Entonces la gente iba y decía, me pasó esto, y nosotros le decíamos, perfecto, vamos a hacer una denuncia. No creo en el sistema jurídico capitalista neoliberal. Era como, escucha, los derechos humanos son una construcción de Estado de Derecho. Y lo otro era el miedo o la desconfianza en el sistema mismo. Es como, no va a pasar nada, mañana me tengo que levantar, todo da lo mismo. Y eso pasó mucho. Da lo mismo. Y con esa última frase, vamos al siguiente bloque. Ya. Y bueno, estamos de vuelta acá con Brani, Nico. Julio tuvo que ir a hacer acostar a la guaguita. Y estábamos hablando por qué la gente no denunciaba, ¿cierto? Y Brani nos estaba contando que era porque la gente tampoco cree mucho en el sistema judicial y que como ven al Instituto de Derechos Humanos como un ente estatal, por eso también no tiene mucha confianza. ¿Qué más nos podéis decir de eso o cerramos el tema hasta ahí nomás? Es que al final es un círculo vicioso en donde hay muchas responsabilidades. Cuando una persona va a denunciar a la policía, a la fiscalía, al tribunal, cualquier caso, muy pocas veces llega una investigación y se cierra. Entonces, para cuando le ocurre la próxima vez a esa persona va a ir a denunciar o no denuncia. Y cuando le ocurre 4, 5, 6, 7, 8 veces, empiezan a tomar la justicia por sus propias manos y empezamos con la descomposición del Estado de Derecho. Y eso no solamente tiene que ver con la violencia y los robos, eso tiene que ver con derechos sociales, con educación, con salud, con previsión. Cuando tú empezás a hacer un círculo vicioso y la política, como concepto filosófico griego, no cumple su finalidad, finalmente la ciudadanía está buscando otra alternativa y prácticamente estamos volviendo a la involución de hacer la cuestión por nuestra cuenta. Y claro, eso es individualismo, eso es descomposición de la comunidad, eso es violencia, injusticia, la ley es más fuerte, prima el mercado, puras cosas malas. Ese tema se ve harto también en la ciencia ficción. Yo hace poquito, sé que es culpa mía,
terminé de ver Watchmen, la serie de HBO. No, qué vergüenza, weón. Recién. Es que veo muchas cosas, pues mira, todavía tengo pendiente Vikings. Y la cosa es que yo me pregunto, o sea, a mí me da impotencia todo lo que está pasando en las calles. Me da rabia y me imagino a alguien que de verdad está viviendo esto día a día. De verdad le mataron a un amigo o quedó sin los ojos. Yo he ido a algunas manifestaciones también. Siempre voy con protección, con gafas. Este weón fue vestido de Batman con nosotros a la manifestación. Era Ivo. Sí. Este weón era el Batman que andaba recorriendo las calles. Pero bueno, después cuando había que arrancar, weón, este weón no se podía ni mover, weón. Corría como Robocop, weón. Tengo mi escudo aquí, no sé si se alcanza a ver. Está vestido de Ronnie Dance abajo de Batman. Mira, por un Chile más tieso sin que realidad. corrupción. Bueno, la cosa es que uno se pregunta donde la impotencia es un pan de cada día, donde, bueno, gracias a Dios yo tengo un pasar tranquilo, pero hay muchas personas que están luchando también porque no tienen que comer. O sea, hay un testimonio de un cabro que decía: yo estoy luchando por mi hermano, estoy luchando por mis vecinos y por un futuro mejor. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando el día de mañana empiezan a salir estas especies de vigilantes? Y si es posible, o que este fenómeno pueda ocurrir en una ciudad tan caótica como Santiago, que es Gotham en este minuto. Bueno. O sea, querís salir de Batman, dilo, weón, reconócelo. Claro. Es cuático. No sé si se haga eso, porque... O sea, vigilantes tipo Watchmen no sé, pero sí con la cuestión de los tapabocas es bien similar a cómo andan los carabineros con el COVID y los claro, pañuelo amarillo. Ya tenemos un Spider-Man, po, weón. Claro. Pero ¿sabes qué? No sé si escale más. Se hagan esos grupos de autodefensa. En situaciones súper extremas, por ejemplo en Colombia, los grupos de autodefensa eran los que contrarrestaban a la guerrilla. Claro, pero ahí teníamos metido toda una red de narcotráfico, corrupción. Estamos hablando de otra época. Organización también. Entonces acá no creo. Lo que sí creo es que cuando esa persona no cree en el Estado y en el sistema porque nunca lo ha visto. O sea, tú no puedes creer en algo que no te funciona, no tiene lógica, no te ve. Y la única relación con el Estado es un golpe en la cabeza, una lacrimógena al cuerpo, una puteada. O sea, esa es la forma de interactuar con el poder público. Entonces, esa persona razonablemente, si no tiene ninguna red de apoyo, claramente va a generar odio. La pregunta ¿es de esa persona o es problema del abandono? Claro. El tema de la exclusión, de la discriminación es una cuestión que en Chile recién lo estamos viendo. Y hay mucha gente que no entiende esa relación entre esta como violencia sistemática, como del sistema que ejerce contra estas personas, que es una violencia económica, es una opresión de no tener oportunidad, de no poder salir invisibilizada. Y que finalmente esta gente no tiene otra forma para responder que sea de vuelta con violencia. Entonces nadie quiere ver violencia en la calle, nadie quiere ver que haya gente quemando cosas, pero responde a esta otra violencia que se ha invisibilizado por años. Y yo creo que para algunos es más evidente que para otros, pero hoy día hay mucha gente, digamos, criticando esta violencia, criticando estas manifestaciones, pero es como una forma de no hacerse cargo de dónde viene. Es como, ¿y qué esperáis? Claro, ¿de qué otra forma esta gente puede manifestarse si finalmente son personas que están en absoluto estado de abandono? ¿A ti te hace sentido, Brani? Yo también con Esteban fuimos a varias manifestaciones. Yo pasaba por ahí en bicicleta todos los días por Portugal con Alameda y me quedaba a las manifestaciones. Muchas veces fui parte, manifesté muchas veces junto a otras personas, fui a varios, hubo como reuniones populares en las calles donde la gente hacía sus reclamos, hacía sus descargos, y habían personas que por un lado pedían más educación gratuita y de calidad. Después salió lo del metro, salió el tema de salud, salió el tema de las pensiones. Fueron como varios clamores populares distintos. Yo incluso salí a protestar por la ciencia, ya que hoy día, por ejemplo, tenemos problemas de financiamiento. Sí, cada uno como con su reclamo. Y esto pasaron 2 o 3, 4 semanas en que empezó de a poco a aunarse en
en pedir finalmente una nueva constitución. Y se llegó, digamos, todo este clamor, toda esta como fuerza de cambio que se empezó a generar, terminó concretándose en lo del proceso constitucional. ¿Te hace sentido a ti que se pida en este momento una nueva constitución, que haya todo este estallido que fue en un comienzo todo desordenado, cada uno con sus clamores y todo esto, se haya finalmente englobado en un proceso constituyente? ¿Y crees que eso va a traer efectivamente soluciones? Porque hoy día la campaña del rechazo nos trata de decir todo el tiempo que no, que esta no es la solución. Desde tu óptica, ¿cómo lo ves? Rechazo para reformar. Claro, por ejemplo. No, difícil la pregunta. A ver, voy a ir esquemáticamente. Paso. Es muy difícil contestar en pocas palabras. A ver, lo primero Pláyate, si para eso aquí estamos en el Da lo mismo. hay una desconexión total, de verdad, de ciertos grupos con otros grupos. Ni siquiera voy a decir nada de eso. Son grupos con otros grupos. La pandemia, desde mi punto de vista, hubo 3 pandemias en Chile, diferentes. Hubo una pandemia en lugares, en las casas grandes, con patios, con teletrabajo, profesionales, nos vamos a bajar un poco el sueldo, pero no tanto. Quizás vamos, en vez de ir al Jumbo, vamos a pedir el Jumbo a domicilio. Como la propaganda de Chile Deporte, haz ejercicio en tu casa. Y salió una chiquilla haciendo... en un patio de 200 metros cuadrados. Tenías una pista de skate. Era como una hectárea. No, la embarró, perfecto. Entonces esa es una pandemia que tú decís, bueno, ellos no sufrieron tanto, ¿sí? Simplemente se alteraron su estilo de vida, quizás se contagiaron, sufrieron. Luego tenemos otra pandemia, que es la pandemia ya más bien de la clase media, que en realidad es clase media empobrecida. En Chile no tenemos una clase media así muy media, sino que nos saltamos inmediatamente a estratos más altos. Entonces tenemos una clase media empobrecida que probablemente haya perdido su trabajo, que se la sufrió todas, que se tuvo que perder, quizás estaba arrendando casa, tuvo que ir con los papás, se tuvo que volver de ciudad, de país. Que tuvo que recurrir a los ahorros de su pensión. A los ahorros, pucha, ni siquiera programó nada con APB, no tenía liquidez, pucha, está endeudado. Entonces es una clase media que probablemente los niños de los colegios particulares subvencionados se van a cambiar a la educación pública. Si estás en una universidad, probablemente vas a pedir más crédito, o te va a cambiar de la universidad a congelar. O sea, son muchas cosas, pero que alteraron disruptivamente su vida. Pero, sin embargo, podéis salir adelante. Bueno, clase media, crédito flexible que dio el Estado. Sí. Y luego tenemos otra pandemia que es ya la desolación total. Imagínate una persona que nunca ha estado en el sistema de oportunidades y ahora más encima no lo dejan salir a la calle. Es como ya... Y en la calle está su sustento, su socialización. O sea, Chile tuvo 3 pandemias, o sea, diferentes, totalmente diferentes, pero parece que las políticas públicas se toman desde la primera pandemia. ¿Ah? Claro. ¿Okay? Vamos, no, sí, estamos bien. Yo creo que lo que dijo Mañalich fue súper revelador, que era algo que también había ocurrido antes con las declaraciones de ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el tema de las flores, el tema de las pizzas, el tema de... Y después Mañalich diciendo, no teníamos idea que había este nivel de pobreza, este nivel de hacinamiento. Entonces, hay constantemente una muestra de que están completamente desconectados de la realidad. Y son las autoridades nuestras. O sea, son muchas gotas que rebalsan en el vaso. No, es que hay falta, por ejemplo, de educación pública. ¿Sabéis que en Chile la universidad no es relevante? En Chile es relevante de qué colegio saliste. Sí. Se van agrupando la élite. Exacto. Entonces, finalmente, ¿y cuál es tu apellido? Claro, entonces, finalmente, cuando tú tienes un colegio que responde a cierto interés y te ves con la misma gente como tú, como uno, la GCU, finalmente vas creyendo que Chile es eso. Entonces, quizás lo que nosotros salimos de un colegio podemos empezar a contar anécdotas del colegio, pero que saliste de un colegio precario, donde cuando cuando había neblina en Santiago a las 8 de la mañana, la neblina entraba a la sala porque no tenemos vidrio. Entonces, podíamos ver la pizarra, había neblina. Sí, fue como el año 2000 o 2001, que hizo como el invierno más frío de Santiago. Bueno, uno de nuestros compañeros pelotudo estuvo jugando la pelota adentro y rompió el ventanal. Y la Municipalidad de Santiago nunca. Y nos morimos de frío. Y después, como antes que sacar el invierno, rompió el otro ventanal. Ya, pero la cosa es que... Pero mojémonos el potito, digamos quién fue.
Con nombre y apellido. Sabemos quién fue. A ver si nos ¿Quién fue? escucha. No, pero... Fue Felipe Vidal. Ah, no. No, Un no saludo a fue Felipe Vidal que nos escucha, saludo. compañero. No me acuerdo quién fue, pero... Bueno, pero la cosa es que finalmente cuando tú entendís que Chile es muy diferente, Chile es mucho más diverso, tú no hacís políticas públicas desde tu casa, tú hacís políticas públicas desde la realidad. Y sabes que para ser bien sincero, esta desconexión no solamente es de este gobierno, sino que también de varios otros gobiernos. A mí me tocó una autoridad pública, una vez que yo estaba en un proceso de desalojo, estaban desalojando un campamento en una ciudad del norte, y el campamento era de puro gente migrante, o gente que no podía acceder al subsidio habitacional porque, no sé, pues en Iquique, Antofagasta no hay viviendas, porque hay muchos trabajadores. Entonces está en un campamento en el medio del desierto. Entonces la idea era que el Estado le ofreciera algún tipo de solución. Fui a hablar con el equipo de la Intendencia, y la Intendencia me dijo, no, pero esa gente que está ahí son gente que tiene casa en la ciudad, pero se van a vivir afuera para avanzar en el subsidio habitacional. Entonces, las casas que ellos tienen en la ciudad las arriendan, ganan plata, viven gratis en la toma, en el campamento, y luego, después cuando le damos subsidio, se salta a la lista de espera. Esa es la lógica, y esos son los lentes que se ponían la autoridad política pública para ver la realidad de los campamentos y los asentamientos irregulares en el norte. Estamos hablando hace 4 años atrás. Entonces, ¿qué política pública tú puedes hacer cuando los lentes los tienes, que son todos unos patúos, unos Barça, y no hay pobreza, sino que son unos aprovechadores? Cuando tú ves esa lógica, la decisión es, vamos a erradicarlo a todos y que se vayan a sus casas. ¿Cachai? A las casas que tienen arrendadas y que están generando lucro. Entonces, cuando tú generas una política pública pensando que toda la gente está viviendo en un patio de 200 metros cuadrados, tenéis lo que tenéis. Y el problema es de la autoridad, pero también el problema de los ciudadanos. Entonces, cuando tú empezáis a creer que la clase política es una clase desconectada de los ciudadanos, estamos jodidos. ¿Cachai? Porque el concepto de representación popular no existe. Entonces, al final, tenéis muchas demandas sociales, muchas demandas sociales, pero esas demandas sociales en un estado sano deberían ser canalizadas a través de las instituciones políticas. Si tú quieres más educación, vas a elegir a un personaje más educación, pero no terminás eligiendo un rostro de TV, ¿cachai? Pero finalmente terminás eligiendo al que baila reality en show. el programa, po. Claro. Entonces, como, no sé, parece que la culpa acá es compartida, ¿eh? Pero finalmente todo este proceso constitucional puede ser un nuevo pacto, el nuevo pacto social, que vamos a decir cómo queremos trabajar Chile y cómo queremos que se ordene Chile. Pero ¿sabes qué? Podríamos tener exactamente la misma constitución. O sea, lo que te quiero decir es que para la constitución, el texto que lleguemos después de la Asamblea Constituyente, puede ser muy parecida a la constitución del 80, pero va a ser más legítima porque fue la primera constitución que emanó de la soberanía popular. Claro. Todas las otras constituciones de Chile han sido impuestas por un élite o por un grupo en contexto autoritario. Claro, Esta en es contexto militar o en... podría o ser por un la grupo primera, reducido. claro, podría ser la primera constitución y podría ser exactamente igual, pero va a ser legítima. Es que Y sobre esa legitimidad podemos construir participación y eso. O sea, Y es además como, tiene que es como ser- de dónde Claro. viene, o sea, ya el saber de que viene ya un poco más de un sistema mucho más democrático, eso ya como que por último ya te limpia un poco el alma, ¿cachai? Te da una tranquilidad. Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer, Brani, porque parte de las justificaciones del rechazo, porque también pasan cosas curiosas, sobre todo en las franjas que estamos viendo, que hay partidos que están en el rechazo y están en el apruebo. ¿Sí? Cuesta entender un poquito eso, y además cuando están por el rechazo es como que también se repiten el plato y dicen no, vamos por la constitución de mixta porque así vamos a poder ahorrar mucho más plata. ¿Entendí? Me gustaría que tú pudieras explicar un poquito eso, porque qué tan real es, porque según yo tengo entendido no es tanto más barato una que otra. o sea, en cuanto a finanzas públicas, a ver, cuando uno habla de plata, voy a empezar por la plata, cuando uno habla de plata en contextos de discursos políticos, siempre es una trampa.
en el sentido de que el gasto de esta podría haber equivalido a Sí. 4 hospitales, 5 hospitales, Claro. pero de No se iba a hacer plata, eso con esa plata. no, porque finalmente tenemos la ley de presupuesto que te asigna las partidas dependiendo de las cosas, pero además también es bien imaginario porque en Chile y en el mundo las cosas no se construyen solo con plata, sino que también con instituciones, participación, procedimientos, Estado de Derecho. O sea, si a ti te pasan $1 millón, por ejemplo, $1 millón mejor, y vamos a hacer tres hospitales, pucha, tenéis que tener gente calificada también para manejar las licitaciones, porque si no hay institucionalidad, probidad, control, esos $1 millón se te va a ir para cualquier lado, po. Claro. O van a contratar a los de que hicieron el puente de Valdivia, po, y lo van a hacer al revés. O van a hacer, como pasó en un hospital, que van a hacer quirófanos sin el sistema adecuado de ventilación. Claro. Entonces tenéis quirófanos que no sirven. No sirven. Entonces finalmente Con sala, ¿no? la plata no te sirve nada. Entonces cuando empezamos a hablar de plata, la gente dice, pucha, hoy sí tiene razón. Pero esa plata no se va a redestinar en esto. Se va a Y aparte redestinar en otras a los que tú le tenés que pagar a los políticos que van a estar del Congreso participando en la mixta. No, ¿y Sí. qué va a pasar con el Parlamento si en verdad la mitad de esa comisión mixta se va a ir a deliberar para escribir una nueva constitución? ¿Qué pasa con el Parlamento también? ¿Qué acojo? ¿Hay que poner, hay que designar otras personas? Entonces al final ese ahorro es como bien entre comillas, en verdad. Entonces Y les tienen que pagar encuentro igual, buen po, argumento. porque les pagan extra, creo. ¿O no? No, parece que no le pagan extra, pero es que ahí, a ver, es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía, obviamente, pero en mi opinión personal, la Asamblea Constituyente tiene muchas virtudes. Primero, es un órgano que separa claramente la labor legislativa ordinaria y constitucional común de un proceso constituyente. Porque básicamente el proceso constituyente es que el poder vuelva al pueblo representado en estas personas, y luego ese pueblo emana con un texto y luego ratificado por el mismo pueblo. Entonces, cuando tú tienes una asamblea constituyente mixta, estamos como mezclando un poco las cosas y finalmente estamos haciendo algo ineficiente. Ahora, también hay otra falacia súper grande en estos temas, porque uno piensa, pucha, ¿qué cuesta plata hacer esto? Pero ¿saben cuánta plata cuesta defender la propiedad privada? ¿Cuánta plata uno pierde con algunas ventajas tributarias para incentivar el comercio, los subsidios al empleo joven? Que son cosas súper útiles, pero ahí se gasta una cantidad de plata brutal, pero es justo. Entonces la pregunta es, ¿el problema no es de plata o el problema es de justicia? Porque si el problema es de plata, vamos empezando a cortar los viáticos, los automóviles fiscal, vamos empezando a comprarnos autos más ecológicos, vamos empezando a gastar el consumo de papel y nos vamos a paperless, ¿cachai? Claro. Es toda una lógica que no tiene sentido. Si tú te querías ahorrar plata, pucha, ahorremos plata en cosas que se pueden ahorrar plata y no ahorremos plata en democracia, porque básicamente estamos gastando en democracia. Entonces, si se quieren ahorrar Para que democracia, mejore esto, claro. es que si se quieren ahorrar plata en democracia es porque no creen en la democracia. Ese es el problema. Claro. Entonces, Claro, porque una démoslo inversión vuelta, no es un démoslo gasto. vuelta. No es una inversión, es una Oye, y inversión. hay otro... Es como... Dale. No, es que Inversión. hay otro de estos argumentos que se han dado en la franja del rechazo, que hablan de que una constitución, digamos, una asamblea constituyente o la convención constituyente completa, que viene de representantes elegidos por la ciudadanía, sería menos apta para escribir, para redactar una nueva constitución, porque podría no tener expertise, podrían no ser expertos, no tener conocimiento Weón, en eso- relación a una comisión mixta. Es necesario No. que un representante que va a participar de una convención constitucional sea un experto, porque yo entiendo que va a haber un grupo de asesores que van a ser los encargados en redactar la constitución. A mí me parece que es un argumento súper tricky y hay harta gente, digamos, un argumento bien malo, y hay harta gente que cree a pie juntilla en este argumento. A ver, Cualquiera va a ¿qué salir. pueden decir ustedes dos? Porque los vi así torcer el gesto, No, como ¡ah! a mí me duele el corazón cuando escucho eso, así como... ¿Por qué? Cuéntenme. No, dale, Esteban, yo he hablado mucho. Después te complemento. Yo como experto en derecho constitucional, En fotografía y en diseño, pero comenta, ¿por qué desde tu punto de Eh, vista tú crees que eso es una falacia?
Lo que pasa es que no cualquier persona va a llegar a escribir la Constitución también, pues. Y también hay que pensar de que la Constitución va después pasar por un proceso de aprobar esa Constitución o rechazarla. Entonces tampoco es tan como de llegar y decir, se aprobó la Constitución, ya, vamos por el apruebo, listo, se hace la Constitución, convención, o sea, de Asamblea Constituyente, y listo, y no tenemos ninguna otra opción. Yo tengo entendido que después esto pasa por un proceso que se va a hacer una votación nuevamente para saber si se aprueba o no se aprueba. ¿Cachai? Porque no podemos estar aprobando cualquier constitución de que, bueno, listo, le damos la mano a ellos y se acabó la cuestión. ¿Cachai? Y no va a ir cualquier persona a ir a participar en esos procesos. ¿Cachai? O sea, claro, nosotros podemos decir, van a haber muchas personas que van a estar dentro del mundo de la política, que podrían estar obviamente tratando de mover ciertos hilos para que la cuestión los vaya a favorecer a ellos, pero igual es mucho más democrático, usando la palabra de nuevo, que lo que se hizo anteriormente, que eran en 4 paredes, y donde después, claro, fue modificada y se le hizo muchas modificaciones en los gobiernos también de la Concertación cuando se llamaba así, pero también fue en 4 paredes, ¿sabes? Sí, ahí, mira, es súper interesante lo que tú dijiste, porque es una falacia también, es una trampa tan común, pero la presidenta de Corporación Fundamental, un saludo para Tania, ponía un ejemplo en otro podcast que decía que uno no tiene que ser experto en la Constitución para saber qué Constitución quiere. Claro. Y lo ponía como un ejemplo con un auto. O sea, uno no tiene que ser un mecánico para saber que el auto no funciona, o que el auto quiere ir a la izquierda y te va para la derecha, o te acelera cuando tiene que frenar. O qué tipo de auto quieres, claro. Claro, el nivel de sofisticación que uno necesita para escribir una Constitución, claro, puede ser alto, pero para dónde tiene que ir la Constitución es una decisión política esencialmente del pueblo. Entonces hay otro tema. El derecho no es neutral. Les cuento, el derecho no es neutral. Tiene ideología el derecho. Es como la economía, es como cuando uno dice, no, es que esto económicamente es perfecto, por tanto la economía en sí misma es perfecta, entonces no se cuestiona, no es un debate. El derecho no es un dogma, el derecho se mueve para diferentes lados. Entonces tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Yo quiero que el derecho a la salud sea garantizado en todos los niveles, incluso en urgencia para los migrantes. Es una idea. Claro. Es una idea. Y tú puedes decir, no, que los migrantes, que esto, que vienen a robarnos el trabajo, y ahí se van juntando. Y si tenemos una sociedad racista, mayoritariamente, va a decir, no, los migrantes están para la punta. El tema es que eso luego pasa con una mente del comité técnico y lo va a traducir en derecho. Claro. Entonces, claro, la Asamblea Constituyente no va a redactar una constitución, pero las constituciones no tienen física cuántica, ¿cachai? Léanse la constitución, si la constitución es súper... Y aparte que la chilena es muy larga. Mal. No, la chilena es larga, claro, pero la parte importante, por ejemplo, la parte de derecho, creo que ahí va a girar mucho, la parte de derecho es pensar lo que queremos como sociedad. A ver, cuando nosotros decimos que queremos un derecho a algo, no significa que vamos a hacer así y va a aparecer, sino que queremos decir qué sociedad es la que queremos y vamos a luchar como institución democrática. Entonces, si nosotros decimos que queremos el derecho a la libertad de expresión, así no vamos a tener libertad de expresión, pero toda la institución se va a mover para que esa libertad de expresión que yo declaro va a ser una libertad de expresión que vamos a tener en el futuro. Las partes técnicas, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría, yo creo que nadie se va a meter en eso. Y además, básicamente, el Banco Central tiene autonomía constitucional por razones políticas bastante claras. Cómo esa autonomía constitucional se redacta, te puedo dar textual, que puede ser hasta igual que la Constitución de ahora. Porque en todas las materias técnicas, la Constitución del 80 repite muchas cosas de la Constitución del 25, y la Constitución del 25 repite muchas cosas técnicas del 33, y así viceversa. Esta cosa de la hoja en blanco es mentira, por cierto. Mentira. Claro, ese es el problema también. Claro, porque hay tratados internacionales que hay que respetar sí o sí. Me imagino que entonces partir de una hoja en blanco... Es que más allá de eso, o sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el abogado te va a decir eso, tratado internacional. Pero también hay algo cultural. ¿Okay? Algo cultural. Nosotros tenemos un acervo cultural que nos hace ser como tales. No estoy diciendo que hay que justificar tradiciones racistas o discriminatorias, pero la cultura constitucional, la cultura política es bastante clara. No vamos a decir que el Banco Central no tiene que ser constitucionalmente autónomo.
O sea, no, ¿cachai? No va a salir ninguna locura. No vamos a llegar así. Pero sí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional tiene que tener mecanismos de control político. No queremos que el Tribunal Constitucional haga lo que quiera. Perfecto, pero los tribunales hacen lo que quieren. O sea, en el sentido de separación de poderes. Ya, pero pongámoslo en contrapeso. Algún control por si se les pasa la mano. Ya, juicio político. El Tribunal Constitucional de hoy día no tiene juicio político. O sea, si el Tribunal Constitucional se manda o hace algo que sea manifiestamente contrario a la Constitución, no hay ninguna herramienta para poder revertirlo. En cambio, en las democracias sanas, siempre existe un contrapeso. El poder ejecutivo controla, o sea, el poder legislativo controla el ejecutivo. El judicial controla el ejecutivo y el judicial controla el legislativo. Y así nos vamos, el legislativo al judicial. Pero el Tribunal Constitucional está fuera del control. Eso es muy, muy complicado. O sea, eso también de la hoja en blanco, que en la franja del rechazo aparece una hoja en blanco y empiezan a escribir así, pico pa'l que lee, así, los se tiene que aprobar con un porcentaje. Sí, es como una caricatura. Como que yo siento que más de la mitad de la franja del rechazo son puras caricaturas. Como que... No, pero bueno, ahí tenía otra cuestión. O sea, si vamos a hacer un examen de aptitud de las personas que van a hacer la Constitución, por favor hagámosla con los legisladores también. Claro. Por favor, se los ruego. Que tenemos parlamentarios antivacuna hoy día, o sea, es una cuestión de que... Claro, o sea, empezando porque probablemente no creen en la ilustración y todo el conocimiento científico del siglo XX, hay que preocuparse un poco. Por suerte que quizás no están como en Estados Unidos, que todavía hay unos creacionistas por ahí, pero qué terrible. No, eso sería acuático en Chile. Pero tenemos, no todos los parlamentarios, yo creo que después de la reforma del binominal hay mucho aire nuevo, mucho aire correcto, bueno, pero si uno se remonta, no sé, hace 5, 7, 8 años, uno veía los proyectos de ley de algunos honorables y era como, loco, ¿terminó cuarto medio? ¿En serio? O sea, es que yo nunca me voy a olvidar de un proyecto de ley contra el timerosal, ya que una sustancia antifúngica que se pone en las vacunas, que fue sacado de Yahoo Respuesta, y era un copy-paste. Venía hasta con los hipervínculos. Entonces, terrible. Era como cuando alguien hacía no nosotros, cuando hacíamos las tareas en el Rincón del Vago, así como como ese estilo. Por cierto, que yo me acuerdo una vez que le pedí a Brani una tarea de un integral. ¿Te acordáis? No tengo la menor idea. Un profe nos mandó que era materia que se basaba en la universidad y nunca aprendí integrales en el colegio y matemática. como uno de los pocos que lo sacó. Y te pedí el cuaderno para hacerlo. Yo no me acuerdo. No, pero... estoy confesando acá, pero... No, bueno. No, yo tuve que volver a matemática en el magíster que hice. Me cambié de rubro. A ingeniería industrial, pero... recordar esas cosas del colegio, ¿sabéis qué? Teníamos una buena base, ¿eh? Nosotros pelando a los profes, ¿cómo lo hago? No, así la base. Fue Arancilla, fue el profe Arancilla el que nos hizo esa tarea. No, este tipo está entero. Llenaba pizarras con cosas que yo no entendía. Fue excesivo, pero... Arancilla, pues. Mirándola en retrospectiva nos ayudó mucho, creo. Oye, Brani, pero entonces, volviendo a la Constitución y a la Convención Constitucional, lo importante es que más que haya conocimiento técnico, que esa cuestión la va a haber lo van a ver asesores técnicos, van a ver esa parte de cómo va a haber un comité, técnico. Lo importante es que esta comisión tenga representatividad, que es lo que hoy día a lo mejor no se da en el Parlamento. Claro. Por ejemplo, en el país tenemos 51% de la población son mujeres y en el Parlamento no tenemos eso, y aquí sería bueno contar con la opinión de la Juli, porque justamente le quería preguntar sobre esto. Entonces, por ejemplo, tenemos como un 11-12% de personas con ascendencia de pueblo originario y no tenemos esa representatividad hoy día en el Congreso. No hay ni siquiera un reconocimiento en la Constitución de los personas con capacidad diferente. Claro, por ejemplo. Entonces, es quizás lo importante y lo que todos queremos es que esta convención sea representativa y eso le va a dar también mayor legitimidad a la Constitución, ¿no? Más que tengan un conocimiento técnico, es decir, si tenemos tantas personas que son, por ejemplo, no sé, son obreros de la construcción, que estén representados en esta convención constituyente antes de que tengan conocimiento técnico constitucional. Al final, de verdad, que en derecho constitucional lo que tenemos que ver es primar cuál es el consenso que tenemos. Porque esa cuestión de decirnos que obrero la Constitución, váyase para la casa y ponemos un economista. Claro. No se trata que sepa más,
Se trata que represente lo que la gente quiere. Ahora, si la gente quiere asesinar a todo el mundo y pena de muerte, tratados internacionales. Pero, por ejemplo, si el modelo de desarrollo económico que uno quiere es la propiedad privada exacerbada y extremista, pero lo quiere la mayoría de los chilenos, qué Oye, pena pero- por las ideas políticas progresistas que no lograron convencer a la gente. Pero no podemos reemplazar la negligencia de los líderes políticos metiendo cuchufletas por el derecho. Que al final, si la gente cree hoy que el sistema de libre mercado es el mejor sistema que tiene, es porque los otros grupos no han logrado convencer que hay otro modelo. ¿Cachai? Ese es el tema. Entonces, finalmente, Es que yo creo que nos vamos a juntar. el gran problema hoy día es que, o sea, como que, y yo creo que esto pasa por muchas razones, que hoy día la sociedad es blanco y negro. Como que ya las escalas de grises como que no se consideran. O sea, o eres facho o eres comunista. O te mojáis el potito o eres amarillo. Entonces, mucha gente dice, o es el modelo, o es este modelo capitalista, o es Venezuela. Entonces, esos son los dos modelos. Como que muchas veces uno dice, ¿sabéis que estoy chato de este modelo? Este modelo es muy injusto, este modelo produce una inequidad tremenda, no es un modelo que en donde haya justicia social. Entonces, mucha gente dice, ay, queréis que estemos como en Venezuela, queréis que estemos como en Cuba. Es como que son los únicos dos modelos que existen, y esa es una falacia constante que uno la escucha todo el tiempo en Le vamos a regalar la gente a los flojos. Le vamos a regalar todos los flojos. Claro, quieren todo, porque quieren todo gratis. los chilenos son Porque flojos. El que es pobre porque quiere. Entonces, es una cuestión que uno la escucha, Oye, la escucha muchísimo. Yo lo que he visto, porque yo, no sé si a ti, Brani, no te había contado, pero en el tema de la fotografía yo quería hacer un homenaje a los inmigrantes. Y se trataba de un retrato y abajo poner una especie de anécdota, ¿cachai? Entonces estoy en un grupo en Facebook que se llama Inmigrantes en Chile, algo así. Pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención los posts de ciertas personas que dicen: me vine a Chile, acá surgí, me demoré 10 años en tener un buen pasar, estar en un país que me daba mucha seguridad. Yo vengo de Venezuela, vengo de Colombia, vengo de un montón de otros países latinoamericanos. Por favor, no hagan una nueva constitución, ¿cachai? Entonces cuesta mucho también hacerle entender de que los procesos son totalmente distintos. O sea, yo trato de decirle con las personas que hablo, es como, gracias a Dios explotamos. O sea, nosotros explotamos quizá un poquito antes de lo que pudo haber pasado en otros países latinoamericanos. O sea, si aquí está la cagada y estamos bien, yo, sinceramente, mi opinión súper personal, es que menos mal que explotamos cuando estuvimos bien, ¿cachai? No cuando ya estemos con la mierda hasta el cogote, ¿cachai? Y eso es lo que ellos obviamente no entienden, porque tienen un miedo también, y es súper comprensible. Yo creo que Anécdota. nosotros no estamos la mierda hasta el Anécdota. cogote, pero yo creo que mucha gente sí está con la mierda hasta el Claro, cogote. Nosotros claro. hasta cierto punto también somos privilegiados. No es que Claro, no, sea- pero no estamos al nivel, por ejemplo, de Venezuela, ¿cachai? Claro. No es que sea el dato anecdótico, por ejemplo, que un proceso o tu vivencia personal no necesariamente es una regla general Exacto. para todo el mundo. Lo que pasa es que cuando nosotros caricaturizamos y decimos que una asamblea constituyente destruyó un país, estamos tapándonos los ojos, porque hay varios países que antes de la asamblea constituyente tenían presidentes cada 4 meses, cada 1 año. En Ecuador, que tuvo una asamblea constituyente hasta, o sea, más que una asamblea constituyente, tuvo un proceso de renovación con Rafael Correa, sin ser a favor y en contra, pero antes había inestabilidad política muy fuerte. O sea, la asamblea constituyente muchas veces es el cauce que uno tiene, pero no te va a cambiar la cultura o las prácticas asentadas de la clase política. Si nosotros tenemos hoy una clase política como clase desconectada, lo vamos a tener con una nueva constitución igual. Entonces la constitución nos da el punto de partida para cambiar, pero si nosotros decimos que la constitución va a cambiar todo, o nos va a joder, o nos va a beneficiar, estamos también bien perdidos. Porque si nosotros no vamos a ser como Venezuela. Ellos creen que, o sea, se cree que por tener una asamblea constituyente uno va a evolucionar a Venezuela. Es como no entender nada. De verdad que es bastante miedoso. Es como cuando estábamos en la era del carbón, la gente empezaba a decir: se va a acabar el carbón, viene el apocalipsis. Después se viene y se cambió al petróleo. No, se va a cambiar el petróleo y viene el apocalipsis, y vienen las energías renovables no convencionales. Entonces, finalmente, siempre la ciencia, la tecnología, las cosas van cambiando, y siempre va a haber personas que, por razones legítimas o ilegítimas, van a querer que un modelo esté igual. Se mantiene, Ejemplo,
en el siglo XVIII, la Revolución Industrial de Londres, no querían jornada mínima, no querían sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque eso va a ralentizar la economía, porque la gente va a empezar a trabajar y con la curva de la oferta y la demanda vamos a generar ineficiencia social. Bueno, eso se piensa hasta el día de hoy, pues. No, es terrible. No, en los años 80 en no Estados subamos Unidos, sueldo mínimo. es como, claro, en los años 80 es como, no. Las 40 horas, po. Se iba a acabar Chile con las 40 horas. No, con el retiro del 10%, ¿okay? La ley de divorcio. Siempre se va a acabar Chile. El aborto. Siempre se va a acabar Chile. El aborto. Siempre se va a acabar Chile con la ley de divorcio, loco. La ley de divorcio. ¿Qué onda? Pero claro, está bien no tener ley de divorcio porque hacíamos el chanchullo de la nulidad. Entonces, no. Siempre se va a acabar Chile y siempre todo es un riesgo para la economía, siempre todo es un riesgo para la imagen país. Pero algunas cosas no son económicas, o sea, algunas cosas son de justicia. El estricto rigor de la economía neoclásica predominante hoy en día, fijar un sueldo mínimo genera algún tipo de distorsión en la oferta y la demanda. Pero, desde un punto de vista ético y justicia, una persona humana no es un número. Una persona humana que no tiene trabajo no es que se pueda reconvertir o quede en estadística, se muere de hambre. Entonces, exacto, por esa lógica, tú tienes que tener un sueldo mínimo. Entonces, finalmente, tú escuchás cada barbaridad y lo llevamos a otro tema cuando en realidad esa cosa es por otro tema. O sea, si nosotros queremos ley de divorcio, no es para que la gente se divorcie, sino para que relaciones tóxicas o situaciones extremas se acaben. Si tú quieres abortar, no es para que todos aborten, sino que para que abortemos en ciertas causales, en situaciones. Entonces, finalmente, siempre Chile se va a acabar. ¿Por qué queremos una constitución? ¿Para que se acabe Chile? No, para que Chile sea mejor. Ahora, si lo vamos a hacer como las weas, claro que se va a acabar Chile, po.